por la decisión que han tenido de enfrentar este problema, este cáncer, como se ha dicho aquí, y de haber tomado los costos y los riesgos de enfrentarlo, porque no es fácil, porque sabemos que habría problemas al enfrentarse. Pero creo que Baja California tomó una decisión medular que es importante que el país observe con detenimiento. La decisión es precisamente entre dejarse avasallar por la criminalidad y resignarse a una esclavitud en manos del terror que generan los delincuentes, o decidirse a enfrentar con todos los costos y con todos los riesgos a la criminalidad y esperar precisamente abrirle paso a la lucha. Baja California tomó esa decisión. Estoy seguro que pagó y está pagando un precio importante, pero es el camino correcto y es el camino que hay que seguir. Voy a volver en un momento más con este comentario, pero no quisiera dejar pasar algunas de las cosas que me han planteado. Desde el tema de Arnoldo Edmundo Guevara, que hace un llamado al Poder Judicial para que no esté ausente en la lucha contra la criminalidad, coincido totalmente. Yo creo que es importante no perder el ritmo, ni en materia policíaca, ni en materia de renovación del Ministerio Público, ni en el sistema de justicia, ni de la propia revisión de los jueces y del personal judicial, que también tienen un compromiso que cumplir con la justicia. Hay, como en todos los casos, jueces honestos, y yo diría que son la gran mayoría, como pienso yo en mi convicción personal que la mayor mayoría de los policías son honestos, pero se necesita también hacer un esfuerzo de depuración para aquellos casos en que no lo son, porque sabemos que una manzana podrida puede echar a perder todas las demás en el mismo costal, porque como decía pues algún cantautor uruguayo, un solo traidor puede con 100 valientes. Y creo que esta frase de Citarrosa se aplica también a los casos en los que permitimos que algún mando de las policías o algún ministerio público o algún juez o algún magistrado no esté en el mismo grado de compromiso con la seguridad, porque puede echar a perder muchas cosas o muchos juicios, o perpetuar esta cadena esclavizante de impunidad que es lo que ha sometido a nuestro país, que es nuestro deber y que lo hacemos con la convicción de que solo así, con determinación y con coraje, puede cambiar el país en una materia tan complicada. Tomo nota del tema del retén militar de La Rumorosa y de otros. Creo que aquí la clave, como en el caso de los pasos fronterizos, es el poder invertir las cantidades que se requieren para mejorar la infraestructura y para dotar del apoyo tecnológico que se requiere a los cuerpos de seguridad, sea el ejército u otros que hacen las revisiones. Créanme que para mí incluso es doloroso, penoso ver a un soldado en México que tiene que estar bajando y subiendo cajas de tomates. Yo quisiera dotar en cada punto de todo el país, de la geografía nacional, pues de equipos de intercepción o de detección no intrusiva, de rayos gamma, de rayos X, de los propios GT200, para poder hacer esa labor. No tenemos desgraciadamente esos recursos. Parte de eso está comprometido en la ayuda de la Iniciativa Mérida, pero por líos burocráticos de los americanos, hay que decirlo con toda franqueza, porque una compañía acusó a la otra, no han llegado muchos de esos. En todo caso, nosotros tenemos que avanzar con ello, pero estamos, créanme, bien conscientes de eso. También pediría, en la medida en que la sociedad, el sector productivo, quizá nos pusiera a ayudar a conseguir algunos de estos equipos o provisionalmente ir mejorando las instalaciones, creo que definitivamente podríamos avanzar mucho más. A Laura Torres de Rosarito, también agradezco su comentario. Me alegra que Rosarito, que vivió también una época muy difícil, todavía la tiene, esté bajando sus índices selectivos. Cuenta mucho la autoridad ahí que ha asumido responsablemente su tarea. Y estamos haciendo toda una labor de reconversión. Yo sé que muchas zonas del país requieren una labor de promoción turística específica. Lo diría yo por mi propia tierra, Michoacán, y los de Acapulco lo piden para Acapulco, y los de Cancún para Cancún, y la Huasteca, en fin, lo sé. Pero antes, yo creo, amigas y amigos, que tenemos que hacer una labor de recuperación de la imagen de México. Y eso va a implicar un esfuerzo enorme que estamos haciendo a través de la Secretaría de Turismo, de Relaciones Exteriores,
y de Economía y de ProMéxico para toda una labor de comunicación, una labor de información, de relaciones públicas, una labor de reconstrucción de Internet, en fin, que cambie poco a poco, paulatinamente, la imagen de México. Yo sé que no es solo un asunto de percepción, ni principalmente un asunto de percepción, tenemos un problema real. Pero también hay que decir lo que estamos haciendo para resolver ese problema real. Hay que decir lo que Baja California está haciendo para resolver ese problema real. Lo que está ocurriendo aquí para reducir claramente los índices delictivos, como ha hecho referencia el señor gobernador. ¿Qué duda cabe que todavía hay problemas y que todavía qué duda cabe que tenemos todavía muchos delitos aquí? Pero que estamos, por lo que se ve, están ustedes en el camino correcto y hay que decir. Pero estamos en ese proceso reconstruyendo la imagen de México y a la par, obviamente queremos seguir inmediatamente con la reconstrucción de la imagen de lugares específicos del país. Lo que Baja California, por cierto, tiene, lo mucho que ustedes han recorrido y con mucho pesar, los elementos para poder esa difusión. Las acciones, bueno, lo de Fernando Otañez, acabo de comentar el tema de la mejor imagen para crear empleos, en lo que coincido. Las acciones para impulsar la denuncia ciudadana, creo que la clave es la confianza. En la medida en que la gente recupera poco a poco la confianza en la autoridad, la gente empieza a denunciar. Pero en la medida que la gente sabe que la policía está metida hasta adentro con los criminales, ¿ante quién denuncia? Y lo vemos en muchos lugares del país. Y no va a haber recuperación, por eso yo decía al principio, no podemos esperar que haya recuperación de la seguridad mientras no limpiemos la casa, particularmente las instituciones policiales. Yo sé que no es suficiente la labor de depuración policial, no es condición suficiente, pero sí es condición necesaria. Si no limpiamos las policías, si no limpiamos los jueces y los ministerios públicos, no tenemos por qué albergar esperanzas de que esto mejore. Yo creo que eso cuenta también. Tomo nota también de la solicitud que nos hacen. Como ya ha dicho el gobernador, yo soy alguien que cree en que la idea puede cuadrar bastante bien la de una zona económica exclusiva. Vaya, si hay alguien en México que ha reducido aranceles en el país, soy yo. Todavía en plena crisis teníamos una tasa arancelaria promedio del 13%, la bajamos al 5% y vamos. ¿Y eso le ha restado competitividad al país? De ninguna manera. Ustedes pueden revisar todos los índices que hay de medición de competitividad y en todos, en cuanto a competitividad de exportaciones, por ejemplo, México está subiendo. Sin ir más lejos, el Doing Business que publica el Banco Mundial ayer, subimos 6 lugares con todo y la problemática que tenemos en México, incluyendo la problemática de seguridad. Creo que el tema es, yo creo en ese tema de la zona económica exclusiva, y lo que estamos tratando de armonizar es cómo entra una medida como esta con el resto del país, que se puede prestar más fácilmente en zonas de mayor aislamiento, en islas, por ejemplo. Se pudo hacer mucho tiempo cuando había realmente una distancia insuperable entre la frontera. Baja California, por ejemplo, estaba prácticamente desconectado de México. Hoy, en una economía global, en una sociedad global como la nuestra, no es fácil porque los flujos comerciales y de personas son prácticamente infinitos ya. Pero estamos trabajando en ello para reducir las molestias que generan las medidas que se toman precisamente para el poder reducir esta problemática de seguridad. Tanto el tema del CIABE como el tema del registro de las transacciones en dólares es un tema que tiene que ver con atacar colateralmente los problemas de inseguridad también. Yo sé que generan problemas y también sé que es nuestro deber minimizar esos problemas y tengan la plena seguridad de que estamos trabajando para minimizar las irregularidades. En el tema de los dólares, por ejemplo, yo lo que les he pedido a empresarios en Tijuana, y se los pediría a ustedes en toda Baja California en la frontera, es que me ayuden proporcionándome casos específicos en los cuales creen que debemos hacer una adaptación al tema de los dólares para poder establecer una regla general donde quepa precisamente ese problema. Yo sé, como bien dijo alguno de ustedes, que la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, pues sí ha hecho desde hace varios años recomendaciones a los empresarios del mundo para tomar cierto tipo de medidas preventivas. Pero pues honestamente la verdad es que esas recomendaciones no se cumplieron y por eso tuvimos que ir a otras medidas que no son simplemente recomendaciones. Porque además corríamos un enorme riesgo de que el sistema financiero y bancario mexicano
hubiera sido excluido de transacciones comerciales. Yo sé que es una problemática adicional registrar transacciones en dólares, pero es mucho menor a una problemática en la cual a los bancos mexicanos les hubieran rechazado todas las transacciones de dólares, que ya no fuera posible que el sistema bancario mexicano devolviera los dólares, digamos, al sistema americano, con lo cual el daño económico hubiera sido quizá irreparable a la economía mexicana. ¿Que hay que mejorarlo? Sí, yo les pido, denme datos en los cuales qué empresas específicas no pueden operar como corresponsales bancarios. Podemos facilitar incluso esos trámites, podemos actualizar esos temas. De hecho, ha venido reduciéndose poco a poco la problemática, pero todavía tenemos margen para mejora y estamos a sus órdenes en ese tema. Por la medida que ampliemos los carriles como los estamos ampliando en Tijuana, en la medida en que terminen las molestias que, por ejemplo, ahorita se generan en Mexicali porque se están modernizando, mejorando los carriles, eso va a permitir mejorar el flujo. Y con mucho gusto reviso qué podemos hacer mientras eso se alcanza a terminar. Lo que sí es cierto, amigas y amigos, es que yo simplemente pediría muy respetuosamente que pensáramos si no hay alguna asociación en lo que muchos de ustedes describen de reducción de la problemática de inseguridad con la puesta en práctica de una serie de medidas, entre otras estas, porque no es solo un tema de depuración policíaca, no es solo un tema de control único, de mando único en el Estado, no es solo un tema de responsabilidad enorme de los militares que han arriesgado su vida, no es un tema solo de compromiso del gobernador, también cuentan las cosas que vamos haciendo al lado, mucho mayor educación media, superior y superior, también cuentan precisamente el cerrar la puerta precisamente al manejo de dólares que pues muchos son legales, pero también sabemos que muchos son ilegales. ¿Por qué cuando en Tijuana se cobraban $200,000 por un secuestro se podían cobrar eso? Porque había la manera de manejar $200,000 como si nada, en efectivo. Yo creo, señores, que tenemos que cerrar la puerta de la delincuencia por todas partes, y algunas sí van a generar molestias. Sí estamos en la idea de reducir las molestias, pero creo que debemos ser perseverantes hasta que la delincuencia se le haga realmente estorboso operar, no solo en Baja California, sino en todo el país. Esa es básicamente la idea, sin menoscabo de que con mucho gusto estamos trabajando por mejorar cada día más el tema del CIAVE y el tema de las operaciones y transacciones tan propias de la frontera. Yo entiendo, por otra parte, que la propia vecindad con Estados Unidos obliga a una gran cantidad de transacciones habituales en divisas extranjeras, y eso desde luego lo tomo en cuenta. Quiero además felicitar al Patronato de Liberados Mexicali. Yo no sabía de este tema. La verdad me parece admirable que la sociedad civil realice estas cosas, que el gobierno debiera hacer, pero caray, cuando tenemos una problemática como la que teníamos al principio del gobierno mío y del gobernador Osuna, de que pues simplemente las cárceles ni remotamente tenían, ya no digamos las condiciones de rehabilitación, los espacios para los reos, que era una falta pues del gobierno que estamos superando con un nuevo penal, con nuevas instalaciones, por eso el apoyo del gobierno federal. Pero qué bueno que la sociedad trabaja en este tema de readaptación de los reclusos, particularmente quienes han sido liberados después de cumplir su sentencia o de haber sido exonerados de ella. Me refiero precisamente a lo que ustedes han mencionado ya, y creo que sí debe haber, y esa es la disposición que yo ofrezco, de revisar siempre normas que son generales, pero que tomen en cuenta las condiciones particulares de la zona fronteriza donde está Baja California, entre otros estados. Me voy más rápido un poco. Don Ignacio Avilés recuerda el tema de la proliferación de los secuestros. Yo también lo recuerdo, también alguna reunión que tuve con algunos de ustedes, no recuerdo específicamente con quién, incluso yo todavía era candidato. Me recuerdo una reunión que tuve y toda la gente que estaba tenía un profundo temor. Nos habíamos reunido casi clandestinamente, vivía yo en alguna casa de Tijuana. Me hablaban casi en secreto, estando juntos y sin frente, casi en secreto, de la problemática que veían, de las sospechas que había de la presencia de policías, particularmente municipales, estatales algunos, entre las bandas delincuenciales.